Anteriormente en Simplemente Alex. En la Feria del Libro, tanto Juan Diego como Alejandro Gaviria tenían programadas sus sesiones de firma de libros. Ese día, sin quererlo y sin haberme dado cuenta de ello en su momento, comenzó a resquebrajarse mi fanatismo hacia aquel personaje que en un momento determinado fue objeto de mi más grande admiración. Llegó el momento en el que me reencontré con Juan Diego Gómez. Pese a que solo había pasado menos de 3 meses desde Cero Imposibles, el saludo que recibí de él fue una fría frase. Pese a que me esforcé por estar motivado y en modo hervir, emocionalmente me quebré. Y al final me sentí frustrado por no haber podido seguir motivado, por no haber seguido con mis actividades ese día. Me esforzaba por seguir y por continuar pese a la frustración. Después de leer ese libro, entendí por qué me sentía como me sentía. Este fue mi final como fanático seguidor de Juan Diego Gómez. Sin extender más el preámbulo, en esta ocasión vamos a hablar de los aspectos positivos y los desaciertos que me quedaron de toda mi experiencia con las ideas de Juan Diego Gómez. ¡Comencemos! Arranquemos con los puntos que puedo resaltar de toda esta experiencia. En primer lugar, creo que haber leído Menos miedos, más riquezas me dio un impulso adicional para tomar la decisión de dejar mi trabajo cómodo y emprender. Financieramente hablando, cuando tú estás en una zona de confort, tienes cierta tranquilidad al saber que cada cierto periodo te va a llegar un ingreso, ya sea por tu salario o por tus honorarios. Y esto es algo que, si bien te permite avanzar en unas cosas, puede estancarte en otras. Como lo he dicho en videos anteriores, durante los primeros años de Profima yo estuve en una zona de confort. Fui contratista de una entidad de la alcaldía de Bogotá y luego pasé a una organización privada en la que tuve muchos beneficios económicos, lo que me daba la tranquilidad de que tenía un ingreso garantizado. Y con ese ingreso logré tener un estilo de vida acomodado que me permitió viajar, pagarme un entrenador personalizado, comer en restaurantes con servicio a la mesa, comprar ropa, celulares de alta gama, etc. Y eso fue un progreso a nivel financiero que supe aprovechar en la mejor medida de lo posible. Pero en esos años siempre tuve ese tema del emprendimiento, máxime cuando tenía una empresa constituida y era el sueño de mi vida. Entonces, haber leído Menos miedos, más riquezas fue como haber retomado ese camino del emprendimiento, incluso cuando mi carrera como empleado había llegado a un punto bastante bueno y con un futuro prometedor. Y en su momento creí que todo eso fue un mensaje divino por las circunstancias bajo las cuales llegué a comprar el libro. El segundo acierto que resalto de Juan Diego Gómez fue el hecho de haberle dado importancia a la riqueza espiritual y al fortalecimiento de las personas desde el lado humano, siendo este casi que un requisito para alcanzar la riqueza material. Aunque esta idea parece tomada de lo que propone Tony Robbins, considero asertivo que el fortalecimiento de los valores y el desarrollo de una personalidad con sentido humano es importante para cualquier persona, sea rico, clase media o pobre. Al final del día, nosotros los Homo sapiens somos seres sociales por naturaleza y siempre estamos interactuando con otros individuos de nuestra especie. Y parte de mantener esa naturaleza social en armonía es poder mantener el respeto, la tolerancia y la empatía hacia los demás, sin ánimo de entrar en debates morales o religiosos. Además, el desarrollo de una persona con valores y con personalidad para contribuir desde las relaciones sociales también es importante, porque nuestra sociedad le ha dado al dinero un valor tan alto que se vuelve sinónimo de poder. Entonces, una persona con dinero que no sepa cómo controlar ese poder puede terminar siendo perjudicial para la sociedad o para su entorno más cercano. Y coloquemos un ejemplo más sencillo. En países como los latinoamericanos hay personas que, por alcanzar un progreso económico, así sea mínimo, desarrollan un sentido de superioridad que afecta las relaciones con su entorno cercano. Entonces, creo que hace falta no solo más educación financiera,
financiera, sino más conciencia sobre temas como los valores y el sentido de lo humano, y entender que el progreso económico y social puede no durar para siempre. El tercer tema que resaltó de toda esta experiencia fue el hecho de haber conocido personas que hoy en día considero maravillosas. En Cero Imposibles tuve la oportunidad de interactuar con varias personas, incluso con una colombiana que llevaba muchos años viviendo en China y que aprovechó sus vacaciones en el país para tomar el entrenamiento. También hay que hablar del que ha sido en cierta medida coequipero de Juan Diego Gómez en sus videos en YouTube, Alejandro Lopera. Aunque es algo estricto, vi en él a un hombre muy sensato, amable y sobre todo paciente. Tuve la oportunidad de ver algunos de los videos de su canal de YouTube y creo que hace una labor muy bonita y pedagógica al enseñar inglés. Y también conocí a una muchacha del equipo de Invertir Mejor, una mujer muy amable y con quien pude hablar muchas cosas sobre un tema que en su momento fue complejo para mí, y siempre estuvo atenta en los momentos en los que yo me sentía vulnerable. No pongo la foto con ella porque no se ve que ella sea tan mediática como Juan Diego. En cuarto lugar, resalto que en medio de todas las cosas que mencionó Juan Diego Gómez, se hable de la disciplina. Aunque este tema lo detalla con más precisión en el libro Ideas Millonarias, el hecho de desarrollar cosas que estén enfocadas en el propósito de vida, de leer libros, aprender cosas nuevas, salirse de la zona de confort, buscar soluciones a temas financieros e incluso el hecho de estar en modo hervir, tiene un trasfondo, y es que para lograr todo eso se requiere disciplina. Tener uno mismo la claridad de qué hay que hacer, en cuánto tiempo, cómo lograrlo, qué se tiene a la mano para hacerlo, etc. Y creo que la disciplina es algo muy importante para todos, independientemente de lo que hagamos en la vida. Muchos me dicen que yo sé muchas cosas, que yo tengo talento para X o Y actividad, que soy muy inteligente y talentoso al tener una profesión basada en números, pero yo no me considero talentoso o con algún don que me haga un prodigio. Lo que sí me considero es disciplinado. Si no entendía un tema mientras estaba en el colegio o en la universidad, tenía que esforzarme más de la cuenta para entenderlo, estudiar más, repasar, leer, etc. Si algún tema en el trabajo es nuevo para mí, yo le pregunto a mis colegas, investigo en internet, busco orientarme para entender las cosas. Al estudiar mi carrera en una de las universidades con mayor solidez académica y científica del país, yo tuve la oportunidad de conocer personas con mentes brillantes, con unas capacidades de aprendizaje y de procesamiento del conocimiento que no tienen nada que envidiarle a Leonardo da Vinci o a Albert Einstein. Y creo que lo que me mantuvo en la universidad fue más mi disciplina que aquellos talentos intelectuales que pueda llegar a tener. Y en quinto y último lugar, lo que más resalto de Juan Diego Gómez fue el tema de que fomenta la lectura y el autoaprendizaje. Como lo dije en un video anterior, yo considero los libros como algo valioso, como un pilar fundamental de nuestra civilización como la conocemos hoy en día. Por eso para mí la lectura ha sido algo importante. Aunque leo a una menor intensidad ahora que hace algunos años, aún considero valioso el hecho de tener un texto y poder leerlo, apreciarlo. Obviamente, después de haber leído todos estos temas del desarrollo personal, he sido más cauteloso y selectivo con lo que leo. Y el tema del aprendizaje es muy valioso, básicamente porque en un mundo como el nuestro que cambia constantemente, tenemos que aprender cosas nuevas, desaprender lo que ya no funciona y seguir mejorando. Cuando yo me gradué de la universidad, aprender Excel era algo importante, valioso. Años después, en mi trabajo cómodo, aprender analítica de datos fue importante porque hoy en día los datos son una fuente de información muy importante para muchos sectores. Al momento de grabar este video, aprender sobre inteligencia artificial y la transformación digital es vital para seguir reinventándose y mantenerse vigente en un mercado competitivo. Y tengo dos bonus track de toda esta experiencia que también fueron buenos para mí. El primero de ellos fue que incluso después de dejar de seguir las ideas de Juan Diego Gómez, aprendí a vivir más en el presente. Aunque gasté más dinero del que debía en un momento en el que la austeridad era necesaria, el hecho de haber hecho 3 viajes en menos de un año y 2 de ellos fuera del país me permitió vivir una experiencia que para los fanáticos de los aviones es maravillosa: haber viajado en aviones grandes. Durante esos viajes volé en 2 ocasiones en el Airbus A330, siendo este el avión más grande en el que he viajado más tiempo, y también pude conocer y viajar en el sofisticado Boeing 787, y eso es algo que para mí fue muy bonito. Y el segundo bonus track es este canal de YouTube. Parte de las estrategias que yo hice para Profima fue abrir un canal de YouTube en
el que compartiera conocimientos sobre finanzas corporativas y también convertirlo en una plataforma de difusión de lo que hacíamos en la compañía, y esto fue una idea que surgió cuando leí Hábitos de Ricos. Cuando yo me quebré y decidí cerrar Profima, decidí mantener el canal como una plataforma para seguir hablando de finanzas y también para enseñar las lecciones que me quedaron de mis años como emprendedor / empresario. Y por eso aquí estamos y aquí seguimos. Antes de continuar con el tema de nuestro video, quisiera contarles que el canal ya cuenta con la opción del botón de super gracias o super thanks por su expresión en inglés. Quisiera invitarlos a apoyar este proyecto. Su contribución será muy valiosa y permitirá que sigamos fortaleciendo los contenidos del canal tanto en cantidad como en calidad. Desde 4.000 pesos colombianos o aproximadamente $1 podrá apoyar nuestro trabajo. De corazón les agradezco por estar conectados a este y los demás contenidos del canal, y nos comprometemos con seguir trabajando para explicar de la manera más sencilla posible temas de finanzas corporativas, economía y emprendimiento, esperando retribuir y orientar a quienes les apasionan estos asuntos. Ahora sí, retomemos con nuestro tema de análisis. Pero bueno, al igual que quedaron esas cosas buenas, también hubo desaciertos. Y hay que mencionarlos y analizarlos con argumentos y con sentido crítico, aunque sean incómodos, incluso para mí. El primero de ellos es que Juan Diego Gómez basa todas sus propuestas e ideas en una cosa llamada la ley de la atracción. Al decir cosas como que hay que ser para tener o desarrollar un propósito de vida y hacer cosas buenas para que el universo tome una foto y te genere riqueza, o de que hay que tener una mentalidad positiva para atraer la abundancia, de manera implícita se está apelando a esta creencia que desde un punto de vista científico no tiene evidencia sólida ni demostrable, salvo unos hechos anecdóticos. Como lo dije anteriormente, en el tiempo en el que leí a Juan Diego me sentí tan positivo, me mentalicé todo el tiempo alcanzando mis sueños, me imaginaba a Profima como una gran empresa de consultoría financiera, di por hecho que los negocios iban a llegar como producto de mi trabajo y las estrategias que estaba ejecutando, y me sentí tan confiado que seguí ayudando a mi familia como en los tiempos en los que tenía mi trabajo cómodo. Hice filantropía y hasta hice un viaje bajo el argumento de que debía tener experiencias púrpura porque me lo merecía y porque el universo me iba a compensar con negocios y facturación y riquezas, y pues nada de eso sucedió. Posiblemente aquí surgirán comentarios de todo tipo, como que no lo decreté, o no lo creí lo suficiente, o que no entendí cómo funciona el tema, o que me rendí a la primera caída. Por X o Y motivo, soy un contraejemplo de la llamada ley de la atracción. En segundo lugar, con Juan Diego Gómez sucede lo mismo que con Robert Kiyosaki. Hay una sobresimplificación de la realidad y el contexto de las personas. Para empezar, gran parte de su discurso gira en torno al miedo y las limitaciones que ello implica. Él defiende que a través de la programación neurolingüística, el tener un propósito de vida y otras cosas, el miedo se disipa. Aquí puede que yo esté haciendo una mala interpretación de lo que quiere decir Juan Diego, pero creo que el miedo no se puede gestionar como una enfermedad o algo tóxico que hay que eliminar de la existencia. Si bien el miedo fue un impulso para lograr cosas como las que indicó al inicio de Menos miedos, más riquezas, lo que es cierto es que el miedo es una emoción básica de los seres vivos. Tanto nosotros los Homo sapiens como los leones, tiburones y demás animales en la tierra, todos sentimos miedo del mismo modo en que sentimos alegría o tristeza. Creo que a él le hace falta profundizar más en cómo vivir y seguir desarrollando un propósito de vida, incluso con el miedo a bordo. Creo que también hay una sobresimplificación al defender el modo hervir como un estado de exaltación permanente. Clínicamente hablando, por diversas situaciones de la vida, hay personas que desarrollan momentos de tristeza y se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y creo que hacer sanación con programación neurolingüística, eso que llaman las constelaciones familiares o prácticas pseudocientíficas, no es una solución al problema. Sin entrar en detalles sobre ese tema de la motivación, voy a volver a citar una frase que dije en el video en el que hablé sobre el Business Mastery. La motivación es lo que te hace empezar, pero el hábito es lo que hace que sigas. En el caso particular mío, cuando yo perdí el impulso y la motivación después de haber hecho esas llamadas en frío y de haber escuchado muchas veces la frase
eso está muy caro. A mí se me acabó el modo hervir. Hubo días en que yo no quería continuar, me sentía desesperado y angustiado y también me sentía agobiado. Hubo días en que simplemente no hacía nada, me ponía a hacer otras cosas como ver televisión. Me vi la serie Lost durante ese tiempo. Pero fui consciente de que debía seguir actuando a pesar de que no tenía motivación y retomé el camino. Y no fue el modo hervir lo que me sacó de ese letargo, sino la disciplina. Disciplina que me inculcaron desde niño y que he venido conservando desde mucho antes de conocer a Juan Diego. Por otro lado, él menciona en muchos de sus videos el hecho de que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Creo que los sucesos que marcaron el inicio de esta década, cuando la neumonía esa nos cambió la vida, mostraron que la cosa no es así de fácil. Es cierto que muchos negocios y empresas lograron reinventarse y pudieron sobrellevar la tormenta económica que causó esta delicada situación de salud pública, pero muchas otras no lo lograron. El proceso de reinvención en ciertos sectores de la economía no es siempre fácil. Toto y Arturo Calle dejaron de vender ropa y accesorios y vendieron tapabocas, mascarillas, barbijos o como se le diga en los diferentes países. Viva Air dejó de transportar pasajeros y la demanda de transporte aéreo de carga no era suficiente para incursionar en ese mercado. Y también era imposible convertir sus aviones en máquinas de coser para hacer tapabocas. Decir que el éxito depende de uno y que la economía o el gobierno no deberían influenciar sobre lo que uno desea, o mejor dicho, lo que uno decreta, es desconocer los problemas estructurales que aquejan a nuestra sociedad. Hay proyectos e ideas de negocios que, por buenas que sean y por más que traten de salvar el mundo, si no cuentan con los requisitos que hablé en un video pasado, están condenadas a fracasar. Incluso uno de los proyectos que buscamos apoyar en Profima requería de muchísimas certificaciones al tratarse de una solución enfocada en el sector salud y que pudo salvar vidas. Y no fue el hecho de que no lo hayamos decretado. El proyecto requería de una inyección brutal de capital para lograr las certificaciones y por más que se estructuró e ideó el tema, había mucha aversión al riesgo por las dificultades económicas del momento. Los inversionistas buscaban proyectos que ya monetizaran y generaran ingresos, no ideas desde cero. El tercer desacierto de haber seguido ciegamente todas estas ideas de Juan Diego Gómez son los consejos que pueden ser considerados riesgosos. Es cierto que cualquier decisión que tomemos en la vida conlleva sus riesgos. Incluso ser empleado y llevar muchos años trabajando en un mismo lugar también es un riesgo, porque un día te pueden despedir y vas a estar sobrecalificado para un próximo trabajo o no te van a pagar lo que te pagaban en tu anterior trabajo. Pero promover consejos como tirar la vaca por el precipicio o ponerse contra las cuerdas porque de alguna manera se va a encontrar una solución es un consejo impreciso. La necesidad de resolver un problema cuando no se encuentra una solución causa desesperación y la desesperación puede llevar a decisiones incorrectas. Por eso muchas personas terminan endeudadas, pierden mucho dinero o incluso terminan haciendo cosas ilegales o con una ética cuestionable. Además, algunos de sus consejos pueden ser perjudiciales para la salud. En el libro Ideas Millonarias habla de dos temas que son cuestionables. Uno, el hecho de que es capaz de llegar en la madrugada luego de haber bebido licor, hacerse un baño de agua fría y tomarse un café para ponerse luego en modo hervir y desarrollar su propósito de vida. Eso sin mencionar el hecho de que defiende el tema de dormir lo menos que se pueda. El sueño es necesario para que el cerebro descanse y se recupere. La falta de sueño conlleva a muchos problemas de salud, incluyendo enfermedades como el Alzheimer. Respecto del tema de alejarse de las personas tóxicas, no niego que una vez me alejé de alguien que fue mala influencia para mí porque decía ser mi amigo, pero me criticaba y me humillaba porque yo no cumplía con ciertos estándares que según él debía tener. Sin embargo, alejarse de personas cercanas a ti que piensan diferente, pero que igual se preocupan por tu bienestar y por tu futuro, me parece que está mal. ¿Por qué no mejor ponerse en los zapatos de esos
familiares y entender el porqué de su comportamiento? Hay que entender que muchas personas que tuvieron el privilegio de tener trabajos estables sientan miedo de que alguien cercano asuma riesgos porque en su momento un trabajo estable les funcionó a ellos. Así como hay que entender que alguien cercano decide emprender porque el mundo de hoy ya no garantiza seguridad ni estabilidad, puesto que el contexto económico que tanto desconoce Juan Diego Gómez cambió mucho. Pese a las controversias con la familiar que veía el mundo como una tragedia permanente, al final del día ella me ayudó a no caer en una debacle como la que ocurrió cuando me quebré. ¿Cómo alejar a una persona que te da la mano en un momento difícil de tu vida? En algo en lo que yo estoy de acuerdo con todo este tema de la espiritualidad dentro del desarrollo personal es que hay que agradecer a quienes te dan la mano. En cuarto lugar, veo algunas contradicciones en el discurso de Juan Diego Gómez. Es cierto que él defiende prácticas como la meditación, una buena alimentación y ejercicio, pero también recomienda dormir como mucho 6 horas al día. Incluso en un video habló de mezclar Coca-Cola con café y whisky para entrar en modo hervir, insinuando también que Steve Jobs consumía algo más fuerte que esa mezcla. Habla de la empatía y del crecimiento espiritual como personas, pero yo no vi esa empatía ni a esa persona con sentido humano en aquella firma de libros. Y tampoco veo esa empatía cuando sale con expresiones soeces en su canal de YouTube. También dice que no hay que depender de la economía ni del gobierno, pero en las redes sociales de Invertir Mejor se hicieron publicaciones con mensajes de rechazo cuando en Colombia ganó la presidencia un proyecto político que muy probablemente va en contravía de su ideología. Habla de que con un propósito de vida bien definido y con una riqueza material sólida se puede pasar más tiempo en familia y se puede dar calidad de vida a los más cercanos. Pero su discurso también pareciera apuntar a que uno debe estar las 24 horas del día desarrollando ese propósito, incluso si te vas a tomar unos tragos y llegas borracho en la madrugada. Y también te dice que con un propósito de vida ayudas a impactar a millones, pero te dice que te alejes de familiares cercanos que entran dentro de la categoría de personas tóxicas. Y en quinto y último lugar, sus videos en YouTube tienen un tono bastante grotesco y utilizan palabras soeces que pueden llegar a ser denigrantes. Y lamentablemente este tipo de comportamientos no es único en Juan Diego Gómez. Esto también se ha visto en otros coach del desarrollo personal como su doppelganger mexicano, el Máster Muñoz o el controvertido español Amadeo Llados. Esto lleva a dos situaciones delicadas. La primera, este tipo de discursos puede llevar a generar comportamientos sectarios en sus seguidores, como quiera que ellos se sienten iluminados al recibir la sabiduría que derraman sus maestros y comienzan a ver a los demás como personas por debajo de su estado espiritual y de conocimiento. O mirar a la gente por encima del hombro, como decimos los colombianos. Al defender ideas como que hay que alejarse de personas tóxicas, incluso si familiares cercanos entran en esta categoría, básicamente se promueve un comportamiento de aislamiento para que las personas se mantengan en el sesgo y las ideas promovidas por el gurú. En lo personal, esas cosas no me parecen nada espirituales. Y segundo, al reafirmar temas como que las personas que son pobres están en tal condición por voluntad propia, desconociendo un montón de factores que llevan a esa situación, se está fomentando una cosa llamada aporofobia. En países como los latinoamericanos, fomentar este tipo de discursos lo único que hace es generar más división y polarización de la que ya existe con asuntos como la pobreza, la desigualdad de oportunidades, las barreras de acceso para lograr un ascenso en la escalera social, entre otros. Y esto lleva a que en Colombia, por ejemplo, muchos terminen usando expresiones como "usted no sabe quién soy yo" o "¿de qué colegio eres?". Todo lo que hemos hablado en este y en los anteriores videos sobre Juan Diego Gómez corresponde únicamente a lo que vi en él durante el año largo en el que fui uno de sus más ardientes fanáticos sectarios. No sé qué tanto ha cambiado su discurso respecto a lo que hemos reseñado en esta serie de videos. Y hoy en día solo sé unas pocas cosas del tema, como por ejemplo que en la página web de Invertir Mejor ya no se promocionan conferencias o entrenamientos presenciales. Ni siquiera aparece
cero imposibles o conferencias en auditorios como las que hacía antes de que la neumonía esa nos hubiera cambiado la vida. Ahora todos sus productos de formación y acompañamiento son virtuales y a unos precios que oscilan entre 300 y $2.000. No puedo decir nada al respecto porque nunca tomé alguno de esos combos. También sé que publicó 3 nuevos libros entre 2020 y 2022 titulados El día que Dios entró al banco, Manual para irreverentes y De cero a rico. Los he visto en las estanterías de las librerías, pero en mi mente parafraseo una canción súper poderosa de la banda británica Muse. This means nothing to me. Sí, ya sé, no me llamo Matt Bellamy. Ni siquiera me molesté en leer la sinopsis de las contraportadas. Cuando hice la investigación de repaso para este par de videos, también pude ver que en el año 2023 posiblemente Juan Diego y varios allegados a él perdieron muchísimo dinero con el tema de Omega Pro, una supuesta plataforma de trading que resultó ser un multinivel tipo esquema de Ponzi. Y también leí que en enero de 2024 la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la entidad que regula el sector financiero acá en el país, ordenó medidas cautelares dado que él presuntamente estaba haciendo que quienes adquirieran sus productos depositaran dinero en una firma llamada TD Ameritrade o TD Ameritrade, bueno, no sé cómo se dice. Y bueno, no es que los de la superfinanciera sean unas vacas blancas, es que en Colombia la captación de dinero es una actividad bastante regulada y la misión de esta entidad es que se cumplan esas reglas de juego para que el dinero de los colombianos no se pierda en esquemas de dudosa confiabilidad y de dudoso respaldo. Va a tocar hacer un video sobre DMG y DRF a modo de recorderis. ¿Conocían a Juan Diego Gómez Gómez? ¿Tuvieron la oportunidad de leer algunos de sus libros, ir a alguna de sus conferencias o adquirir sus productos? ¿Qué creen que funciona y que no funciona de todas las ideas y propuestas de este hombre? Los leo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, denle me gusta o like dirían otros. Comenten y compartan. Si es la primera vez que ve uno de los videos de nuestro canal y si no también, le invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por fin.